vemos a John, que se despierta en una cama, de hospital, y luego vemos que John se levanta rápido de la camilla y se queda mirando a la entrada de la sala médica y vemos que hay otra cama al lado de él, luego voltea a ver hacia sus piernas, que están cubiertas con una sábana, la agarra y la alza para checar si está todo bien con sus piernas, y luego voltea a ver a la otra cama, y vemos que es nada más que Ethan. John le dice su nombre. En el video anterior donde al líder Zelo empiezan a comer yo también pensaba lo mismo, pero sí me leí todos los capítulos así que así lo dejé, y vemos que alguien le dice que son los dos únicos sobrevivientes, y John mira hacia la dirección de la voz y vemos a una persona recargándose en la entrada de la sala, y luego le dice la persona que lo siente porque no pudo salvar a los amigos de John. Mientras se acerca, donde está John, le dice que la zona donde estaban ellos solía ser un campo de batalla, y que todavía hay muchas minas terrestres enterradas allí. John le contesta, preguntándole de quién es él. La persona se detiene enfrente de la cama de John, y le dice que él es León, el tipo que lo salvó a ellos dos de las fauces del infierno. John se le queda mirando, y León le pregunta a John de cómo se llama. John dice y dice su nombre. León le dice que es un buen nombre, y luego le dice a John que está bien, y que en este momento está gravemente desnutrido, y que necesita descansar un rato. Luego dice mientras camina hacia la salida de la entrada, que volverá a registrarse más tarde. John dice y luego le dice a León que espere. Luego se detiene y voltea a verlo, y John le pregunta de que en dónde están, y León le dice que suena un poco nervioso, y le pregunta de cuánto recuerda. John le contesta diciendo de que lo salvo y se ve que John no recuerda mucho, y León le dice a John que perdió el conocimiento justo después de que lo rescataron, y que su cuerpo finalmente debió haber cedido bajo la tensión, y que sucede mucho, y también le dice que puede estar tranquilo, que estará a salvo en este lugar. John mientras lo está mirando desde la cama, le pregunta a León de que por qué lo salvo. León le dice que es muy cuidadoso, y luego se queda pensando y le dice a John de que le parece esto, que su jefe le pidió que le informará una vez que él se despertará, y le pregunta a John si lo quiere acompañar. John se queda pensando y luego vemos que están caminando por un pasillo oscuro, y se están dirigiendo hacia un lugar con luz, y vemos que es una base enorme con muchos sobrevivientes. John se asombra y dice vaya. León le dice, gran lugar no. Mientras caminan, León le dice que este refugio fue diseñado para albergar a un gran número de evacuados y lo llaman Jericó, y que el gobierno gastó una fortuna en construirlo, pero la mayor parte de la humanidad fue devorada antes de que se completara. Vemos que un soldado saluda a León y le vuelve el saludo. León dice que ahora la están usando, y que rellenaron los huecos vacíos en las defensas del refugio. John mientras voltea a ver al soldado, le pregunta a León si ellos son soldados. León dice y John le dice que quiere decir que León estaba completamente armado cuando lo salvo, y que escucho que los militares se habían ido hace mucho tiempo, pero después de ver a León, vemos a León sonriendo y le contesta a John, diciendo que no, ha ido bien, y que son lo que quedan, y que se unieron y están haciendo lo mejor que pueden y que son familia. John se le queda mirando la espalda y voltea a ver a su costado donde hay un callejón oscuro. Mientras miraba, León le dice que no de esa manera. John lo voltea a mirar y León le dice, por aquí. John se le queda mirando, luego vemos una puerta y adentro hay alguien mirando hacia la ventana, y le tocan la puerta y León le dice que es él, y el que está en la habitación le dice que, adelante. Vemos que abren la puerta y entran. Vemos a John un poco preocupado. El coronel se les queda mirando. León entra y lo saluda y diciéndole que solo viene a informar que John está despierto. El coronel le dice a León de que por qué lo trajo aquí. León le dice que porque John es cauteloso, y pensó que, hablando con el coronel, le podría ayudar a John a tranquilizarse. El coronel le responde diciendo ya veo. Mientras se acerca a John le dice que, tal está el mundo, él tiene todo el derecho a sospechar de ellos. Se detiene enfrente de John y extendiendo la mano le dice que él es Norman y que él maneja las cosas en ese lugar. John le estrecha la mano y se presenta diciendo que él es John. Norman se le queda mirando y le dice a John que entonces que tome asiento, y que se imagina que estar de pie en el mástil será bastante agotador en este momento. Luego vemos a León decirle a Norman que estará esperando afuera y que todo el resto se lo deja al general. Norman le responde que le dijo que no le gusta que lo llamaran así, y que eso ya es cosa del pasado. León mientras se dirige hacia la puerta con una sonrisa. Mientras lo está señalando, vemos que John lo mira de reojo, cuando Norman le habla, diciendo que lamenta molestarlo y que él debería ser el que lo visitara. John lo voltea a ver, y vemos que Norman ya está sentado, y le sigue diciendo a John que León le habló sobre sus compañeros, y que realmente desearía que hubiera podido salvarlos a todos, y que lo lamenta. Vemos que John está parado en el mismo lugar, y Norman
le pregunta si no se va a sentar, y Jon le responde, que fue salvado por un grupo antes. Norman se queda callado con una mirada seria, que intentaron comerlos a él y a su hermana pequeña. Norman responde con un, ya veo, y que tenga la seguridad de que no son caníbales, y que además si quisieran comérselo, ya lo habrían hecho. Jon se queda pensando, y Norman le vuelve a decir a Jon que, por favor tome asiento. Jon mientras lo mira, se acerca a la silla y se sienta. Se quedan callados por un momento y Jon le dice que, ellos estaban siguiendo una señal, y le pregunta si este refugio es la fuente de la señal. Norman sigue callado, mientras Jon le dice que le dijera qué están haciendo aquí. Norman, que está en silencio todo este tiempo, le dice que 140, que ese es el número de personas que siguieron la señal hasta aquí, y que con ellos dos son 142, y que los 142 de ellos viven en este lugar. Mientras ellos están hablando, vemos a Jon un poco nervioso. Norman le dice a Jon, ¿de a qué van aquí? Fue la pregunta que hizo Jon. Mientras se levanta Norman, le pregunta a Jon si ha oído que son los restos del ejército. Jon responde que sí. Mientras Norman camina, le dice a Jon que cuando el ejército todavía estaba en funcionamiento, cuando luchaban contra los alienígenas, sintió la emoción más dominante, y no fue ira ni miedo. Norman se detiene y mirando una ventana o pintura, dice que era, simplemente, un deseo de proteger, y un deseo desesperado de salvar a la humanidad, de esos demonios, y fue por eso que salvaron a Jon. Jon se queda asombrado de sus palabras. Norman lo mira de reojo a Jon y se voltea para caminar hacia él. Le dice que está seguro de que ha pasado por el infierno para llegar aquí, y que está seguro de que perdió mucho en el proceso, y Jon ha sentido el toque de la desesperación. Mientras Jon tenía la cabeza mirando al suelo con los ojos cerrados con una cara de tristeza, Norman le dice que Jon contempló la muerte, y Jon al escuchar esas palabras abre los ojos y alza la cabeza para verlo. Norman le dice que eso ya pasó. Luego vemos que se pone de rodilla, y le dice a Jon que él estará a salvo aquí, y que confíe en él. Mientras le agarra el hombro, luego vemos que abre la puerta y Jon sale, y Leon dice vaya, y que eso fue rápido, y le pregunta a Jon de que cómo le fue. Mientras Jon está al lado de Leon mirando a Norman, Norman le dice a Leon que lleve a su cama a Jon, y Leon dice, entendido. Norman le dice a Jon que descanse un rato y que se volverán a encontrar pronto. Vemos que Jon lo voltea a ver y le agradece. Norman se queda un tiempo callado, y le dice a Jon que por supuesto, y que es bienvenido a Jericó. En otro panel vemos que Ethan se despierta, y se levanta de la cama tocándose la cabeza, y se pregunta ¿de qué dónde está? Vemos que alguien dice su nombre, y lo voltea a ver y es Jon que lo ha estado mirando desde la otra cama sentado. Mientras Jon lo mira le dice a Ethan que está despierto. Ethan dice su nombre y voltea a ver a Leon, que está recargado en la pared, al lado de la entrada, y vemos que Leon alza su mano en modo de saludo. Vemos que Ethan está asombrado, y Jon le dice a Ethan que está bien, y que se lo explicará todo. Vemos en otro panel que ya es de noche, y vemos que alguien dice que está alegre que sus heridas no sean tan graves, mientras pone un plato de comida en una mesita, y vemos que el que les están diciendo esas palabras es a Ethan, de parte de Leon, y Leon que le dice que probablemente mañana estará de nuevo de pie. Ethan está asombrado de la comida y le dice a Leon que no sabe qué decir, y que esto parece una fiesta. Leon lo mira con una sonrisa, mientras le dice que solo dejo los platos aquí, y que coma bien y despacio, y que se ven mañana. Jon antes que se fuera Leon le habla, y le agradece por todo. Leon le dice a Jon que no lo mencione y que ellos son familia ahora, y antes que se fuera por completo, les dice que se sientan como en casa. Los dos se quedan callados un momento, y Ethan dice uff, y Jon le contesta que es increíble. No, Ethan le responde que sí, y que lleva mucho tiempo soñando con nuevas fronteras, y que este lugar es el paraíso en la tierra, y que todo es lo que alguna vez soñó. Jon se le queda mirando con una sonrisa. Luego vemos que Ethan agarra la sábana y le dice a Jon que mirara esto, que es una cama esponjosa. Jon lo sigue mirando con una sonrisa. Ethan lo mira y le dice a Jon que desearía que todos los demás pudieran estar aquí. Jon le dice, mientras lo mira y baja la cabeza, que él también lo desearía. Vemos que Ethan baja la cabeza un poco, y Jon le pregunta a Ethan si no va a comer, y le dice que hará frío. Ethan le dice que bien, y empieza a comer. Jon lo sigue mirando y Ethan dice que está deliciosa la comida, y que hacía mucho tiempo que no probaba una buena comida como esta. Jon le responde que piensa lo mismo. Ethan le pregunta a Jon que sí, ya ha comido. Jon le responde diciendo que le dijeron que no comiera demasiada comida de una sola vez, y que comió un poco, y que todavía no ha comido carne. Ethan le dice a Jon que entonces será mejor que lo espere con ansias, porque esto es lo mejor. Jon se queda callado un rato y le habla a Ethan,
y le dice que, si puede comer un poco de su comida, Ethan se queda un poco, confundido, y vemos Jon está un poco nervioso, Ethan le dice a Jon, que ellos le dijeron que no comiera demasiado, y le pregunta si no es verdad, Jon le dice, que sí, pero, Ethan se le queda mirando y se ríe un poco, Jon un poco asombrado le pregunta, ¿de qué es lo gracioso? Ethan se disculpa, y le dice a Jon, que no pensó, que alguna vez escuchara esas palabras de su boca, y que nunca antes le dejó darle comida, y le pregunta que, si lo recuerda, y que siempre tenía esa mirada oscura en su cara, y como fuera un héroe, de alguna tragedia. Vemos que Jon, le dice a Ethan temblando que se detenga, Ethan lo mira y le dice que de hecho pensó, que tal vez, solo quería morir, Jon se le queda mirando, Ethan le pregunta, que, si algo lo cambio, Jon lo mira y le dice que, cambio y dice que no lo sabe, y no es tan simple cambiar, mientras sostiene el amuleto que le dio su hermana, y lo mira, lo aprieta y le dice a Ethan, que solo, decidió intentarlo, un poco más, Ethan se le queda mirando y le dice, mientras empieza a comer otra vez, que es un camino difícil, Jon se le queda mirando, y le pregunta a Ethan si le dará un poco de carne, Ethan le dice que no puede hacerlo, vemos que ya transcurrió la noche y vemos que Jon se viene despertando y se levanta, y dice que no ha dormido, también en mucho tiempo, luego se voltea donde está Ethan y le dice buenos días, y vemos que se da cuenta, que Ethan ya no está en la cama, vemos que se queda móvil mirando la cama y voltea a ver la estrada del cuarto y piensa que salió, vemos que sale a ver y vemos que el pasillo esté todo oscuro, vemos que se escucha un ruido y Jon se percata y se da la vuelta hacia donde proviene el sonido y pregunta si es Ethan, vemos el pasillo todo oscuro y empieza a salir algo, de la oscuridad, vemos que Jon se percata de eso y se impacta, y vemos que es una persona, arrastrándose y está horrible y cubierta con muchos bultos en su cuerpo, y está casi, a la borde de la muerte, cuando Jon ve eso queda en shock, y vemos que empieza a correr gritando de miedo por el susto, hacia un pasillo, que, a la vuelta, hay luz, mientras se acerca vemos, que hay alguien saliendo de la esquina, con un plato de comida en las manos, y cuando Jon llega a la esquina, vemos que es Leon, y Leon le dice a Jon que espere, Jon suelta un grito, y Leon le dice a Jon que se calme, y que solo es él, Jon le dice a Leon, que gracias a Dios que es él, Leon le pregunta a Jon, qué es lo que lo tiene nervioso, Jon le dice que hay un monstruo en el pasillo, Leon le pregunta un poco confundido, un monstruo, y vemos que se asoma a ver, el pasillo oscuro y no hay nada, Leon, con una sonrisa le dice a Jon, que no hay nada en ese lugar, Jon voltea a ver el pasillo un poco confundido y con miedo, y Leon le dice que debe haber estado viendo cosas en la oscuridad, y que ellos no encienden las luces de los pasillos, para ahorrar energía, Jon le responde que no, y que lo que vio fue real, y que Ethan, también, está desaparecido, y que tiene un mal presentimiento sobre lo sucedido, Leon mira a Jon, y le dice, que mirara, que él trajo algo de carne, Jon lo voltea a mirar, y Leon le dice, que vayan a comer a su habitación. Vemos que ya están en el cuarto, y Leon está comiendo, Jon está mirando el plato de comida, y Leon lo mira que no está comiendo, y le pregunta a Jon que, si no va a comer, vemos que Jon está un poco nervioso, Leon no sigue mirando y le dice que envió a Ethan a buscar suministros, Jon lo vuelve a mirar y le dice, Leon le dice que, no lo envió solo, y que está con lo mejor de lo mejor, y como ya se había recuperado, le dio un trabajo, y que todo el mundo necesita colaborar para sobrevivir aquí, Jon se queda asombrado y le dice a Leon, que ya entiende, Leon lo mira y le pregunta, que si recuerda esos canales de televisión que emitían películas. Jon se le queda mirando mientras habla Leon, y Leon continúa diciendo, que una vez cuando era niño, estaban transmitiendo una película de terror, y que cuando lo vio, dijo que esto no es gran cosa, pero la noche siguiente, fue un infierno, y le pregunta a Jon, si alguna vez se ha asustado tanto, que las manchas de las paredes se convirtieran en caras, y que lo miran fijamente, y le dice que pasó toda la noche bajo las sábanas, y que estuvo llorando por su papá en su cabeza todo el tiempo, y que eso, un recuerdo divertido en retrospectiva, pero en ese momento sí fue aterrador, Jon se le queda mirando un poco asombrado, Leon parpadea y lo vuelve a mirar y le dice a Jon que él, ha pasado por el infierno, y que es tan malo, que vea, caras en las manchas, pero que le dé un poco de tiempo, y se dará cuenta, mientras se lleva un poco de carne hacia su boca, le dice a Jon, que son solo unas cuantas paredes sucias, Jon se le queda mirando, y Leon le dice a Jon, que sea mejor que coma, porque lo pondrá a trabajar mañana, y que necesita desarrollar su fuerza, Jon le dice que está bien, y empieza a comer y le dice a Leon que tiene razón, vemos que ya es de noche y Jon está acostado en la cama y vemos que no puede dormir, porque todavía tiene a esa criatura en su cabeza,
vemos que abre los ojos, y agarra una lámpara. Vemos que sale del cuarto con la lámpara ya encendida, y se dirige hacia donde estaba la criatura. Mientras se acerca se dice a sí mismo, que ellos son solo paredes sucias. Vemos que mira hacia abajo y se detiene y vemos que hay un rastro de sangre en el suelo, y John se queda un poco impactado, y vemos que empieza a seguir el rastro. Mientras lo seguía se percata y mira, que proviene del pasillo que había visto antes, se asombra, y vemos que empieza a entrarse en el pasillo, y mientras más profundo iba se encuentra con una puerta, y vemos que de repente alguien sale de su espalda, y es Norman, que le dice que no se abre. John se queda un poco impactado, y lo voltea a ver. Norman lo mira y le dice que la puerta necesita una contraseña, y vemos que la empieza a poner. Vemos que la puerta se empieza a abrir. John se le queda mirando a la puerta y regresa a ver a Norman, un poco asombrado, y Norman le dice a John que es un buen momento, y le dice que ha querido mostrarle esto, y que adelante. Mientras le agarra el hombro, la puerta se termina de abrir y John logra mirar adentro y se queda impactado por lo que está viendo, y vemos que lo que está viendo son personas muertas en camillas, con deformaciones, y sus órganos están fuera de ellos, y vemos que es una grotesca y aterradora escena, y vemos que hay personas que están manipulando los cuerpos en toda la habitación. Mientras John los mira, y ve que a los cuerpos le están quitando ciertos órganos, y los ponen en una charola, y ve que siguen el mismo procedimiento. John está atónito de lo que está viendo. Vemos que quiere retroceder, pero Norman le agarra el hombro. John lo voltea a ver, y vemos que Norman lo está viendo con una cara seria. Mientras lo mira, vemos que alguien le dice, coronel a Norman. John voltea a ver hacia la voz, y vemos que es ni más ni menos que León. León le pregunta a Norman, que, si ya trajo a John. John se le queda viendo a León atónito, mientras que Norman le dice, a León, que John siguió las manchas de sangre hasta la puerta, y que le ahorró la molestia de traerlo a este lugar él mismo. Mientras hablan vemos que John tiene la mirada al suelo. León le dice a Norman, que está bien, y que lo castiguen. Vemos que John dirige su mirada hacia algo mientras hablan, y vemos que lo que volteo a ver es a una persona tirada en el suelo. Mientras lo miraba, León le sigue diciendo a Norman, que, pero tuvo que lidiar con eso bastante rápido y que por eso no tuvo tiempo de limpiar la sangre. Vemos que John se queda asombrado, y mira más fijamente al cuerpo y se percata que es lo que vio la otra vez. Vemos que John quiere decir algo. Norman lo mira seriamente y John se queda callado un corto tiempo y le dice que lo dejen ir. Norman se le queda mirando seriamente, y León le dice a John que se calme, y que ellos no le harán daño. John se le queda mirando con una mirada seria, y vemos que Norman quita lentamente su mano del hombro de John. John lo mira de reojo un poco nervioso, y Norman le dice a John que está bien, y que no tiene nada de qué preocuparse. Vemos que John hace un movimiento rápido, y toma el arma de Norman, y le apunta con ella. Norman lo mira, y baja la mirada para ver el estuche, y le dice en forma de pregunta, que, si agarro su arma, y luego le dice, que eso requiere un coraje increíble. John mientras le apunta con el arma, le dice a Norman, que se aleje. Lentamente, Norman alza las manos un poco y empieza a caminar hacia donde está León. Vemos que un trabajador le quita el seguro a un arma y se está preparando, y León levanta la mano y le dice que está bien, al trabajador. Luego vemos que León le dice a Norman, que John lo atrapó. Norman le responde, que lo hizo y que se está oxidando. Vemos que John nos está apuntando con el arma, y mientras está mirando a Norman, le dice que no se mueva, o disparara. Vemos que John empieza a retroceder lentamente hacia la salida, mientras los está mirando fijamente. Mientras se cierra la puerta sigue mirando a Norman y cuando se cierra la puerta por completa, John empieza a correr, y se ve que está corriendo, con unos nervios, hacia la salida del pasillo. Mira hacia la izquierda, y vemos que hay un letrero de salida, y John presiona el botón, mientras dice, maldiciones y se pregunta el por qué. No se abre la compuerta, y vemos que presiona el botón varias veces y no pasa nada. Vemos que está cansado y saca el arma y le apunta al botón y le dispara, y eso hace que la compuerta se empiece a abrir. John ve que ya se abrió, y empieza a correr mientras se dice, que todo está bien. Mientras sale de la instalación, vemos que ya salió y sigue corriendo, pero se empieza a cansar y se detiene y voltea a ver la entrada de la instalación, y se dice, que ya está afuera, y que, escapo. Vemos que baja la cabeza, y empieza a vomitar. Mientras vomita recuerda lo que les estaban haciendo a los cuerpos. Se ve que John tiene una cara de horror, pero se calma y se quita la mano de la boca, y empieza a decir maldiciones mientras se lleva la mano a la cabeza, y se pregunta el por qué. Mientras baja la cabeza, se queda callado un momento y empieza a alzar la cabeza de nuevo, y dice que se tiene que alejar más. Vemos que empieza a caminar, y de repente se le viene a la cabeza, Ethan, y menciona su nombre. Vemos que voltea a ver la instalación,
y se dice a sí mismo que no puede dejarlo en ese lugar, y que él debería. Mientras decía esas palabras, detrás de la roca que está detrás de él sale un alienígena. Vemos que John escucha algo romperse, y voltea a ver dónde se produjo el sonido, y vemos que el alienígena ya se había abalanzado sobre él, con la boca bien abierta, sin darle tiempo de racionar a John. Vemos que una cola golpea al alien, y John aprovecha para echarse a correr. Vemos que por el golpe el alien sale volando un par de metros, mientras John no mira caer, se cubre con el arma. Vemos que el alienígena cayó, y John está asombrado. Vemos unos pies detrás de John, y John voltea a ver y vemos que es un ni más, ni menos, que el humanoide alienígena.